Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, o sea, color estándar del rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias. O sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge, familia, qué placer es encontrarnos otra vez, qué alegría es que nos volvamos hoy a escuchar. Desde ya pueden empezar a compartir este podcast con todas las personas a quien esta información les pueda interesar. Síguenos por favor en nuestras redes sociales y plataformas como @TeoElMensajero777. Ya hemos estudiado el primer sello de Apocalipsis en el capítulo pasado. Van hasta el momento 2 capítulos y con este el tercero de esta serie que encontramos en el libro de las Revelaciones. Ahora continuamos avanzando en el segundo sello para este nuevo episodio. Es importante que todo esto que estás recibiendo, toda esta información que estoy compartiendo para ti de forma incondicional, puedas complementarla con tu estudio personal. Nada de lo que yo te diga en este momento va a reemplazar tu estudio personal y tu escudriñamiento. Así que te invito para que puedas investigar por tu propia cuenta. También con los pasajes que te voy allí citando, que puedas tener allí una información más clara y precisa y seguir avanzando en este camino de conocer las profecías como jóvenes profetas. Segundo sello. Encontramos entonces que el caballo rojo de este segundo sello representa el periodo entre las persecuciones de los emperadores romanos contra la iglesia primitiva, la iglesia del caballo blanco, y el edicto de toleración de Constantino el Grande en el año del 313 después de Cristo. Este caballo rojo cubre el mismo periodo de la iglesia de Esmirna y estamos a la par de las 7 iglesias también que se mencionan allí en Apocalipsis. Vamos a la espada del Espíritu. Apocalipsis 6, versículos 3 y 4 nos dice lo siguiente: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, o sea, color estándar del rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Atención, porque también allí hay simbolismos que vamos a analizar a continuación. El periodo del segundo sello es paralelo a la época de la iglesia de Esmirna. Hay mucho lenguaje de muerte, ahí vamos a estar hablando mucho acerca de muerte en el mensaje de la iglesia de la Esmirna. El nombre significa mirra agridulce, el nombre de Esmirna, sustancia que se usaba en el Imperio Romano para embalsamar a los muertos. Jesús se presentó a esta iglesia como el que estuvo muerto y vive para siempre jamás. Ahí está en Apocalipsis 2:8. El Señor animó a los miembros de Esmirna instándoles a ser fieles hasta la muerte, Apocalipsis 2:10, y les prometió que los fieles no sufrirían el daño de la muerte segunda, o sea, de la muerte de los impíos. Ahora, los 10 días de tribulación que se mencionan allí en Apocalipsis 2:10, en el contexto de la iglesia de la Esmirna, se mencionan
por los periodos de persecución imperial que tuvo el emperador Diocleciano durante 10 años, o sea, son 10 días, pero a la par de los días proféticos son 10 años, eso lo vamos a ver más adelante, que duraron desde el año 303 hasta el año 313 después de Cristo. Y los comentarios de Ellen White sobre este segundo sello tienen que ver con el segundo capítulo del conflicto de los siglos y atención al título de este capítulo, tremendo, la fe de los mártires. Allí, conflicto de los siglos, página 37 a la 45. Fíjense que Apocalipsis 12:11 nos dice que describe la fidelidad, de aquellos que vencieron, la misma palabra que aparece en el primer sello, y se dice que ellos que vencieron por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por eso allí el simbolismo de muerte. Ahora, en un sentido simbólico, el color rojo en la Biblia representa y ha representado siempre el derramamiento de sangre. Cuando la espada quita la paz de la tierra, en el segundo sello, la persecución contra los fieles conlleva un derramamiento de sangre tremendo. Ahora, miren lo que dice Isaías 63, 2 y 3. ¿Por qué es rojo tu vestido? Su sangre salpicó mi vestido y manchó mi ropa. Ahí está el simbolismo. Nahum 2:3. El escudo de sus valientes es rojo por la sangre salpicada en batalla. Apocalipsis 17:1 al 6. La madre de las rameras Babilonia, vestida de escarlata, o sea, de rojo, ebria de la sangre de los santos. Ahora, analicemos el simbolismo de la espada. En un contexto, la palabra de Dios es una espada. Noten, por ejemplo, lo que dice Hebreos 4, 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Por eso la iglesia primitiva compungía los corazones mediante esas saetas, porque compungían y penetraban hasta lo más profundo de la conciencia de los seres humanos, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Actúa junto con las saetas del primer sello, allí lo mencionábamos. Ahora fíjense lo que nos dice el versículo por excelencia de la palabra del Espíritu, de la espada, Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, en este contexto se nos repite como la espada, haciendo referencia a la palabra de Dios. En repetidas ocasiones, la Biblia afirma que la predicación del Evangelio de Cristo en la palabra trae paz. Noten Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está el simbolismo de paz que trae esta espada. Romanos 10, 14 y 15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, o sea, el evangelio. Efesios 6, 14, 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Volvemos otra vez al versículo por excelencia que nos amplía mucho más este concepto. Ahora, la pregunta clave es la siguiente. Si la espada es la Biblia, o sea, el mensaje de la palabra de Dios, y el mensaje de la Biblia trae paz, ¿cómo es que la espada del segundo sello quita la paz de la tierra? Pues bueno, la respuesta es muy sencilla. Cuando los pecadores escuchan y aceptan el mensaje de la Biblia, les trae paz personal. Pero al mismo tiempo, los pecadores que rechazan el mensaje persiguen a los que los proclaman. La espada del Espíritu que trae paz personal cuando se acepta, que lo veíamos en Hebreos 4, 12 y 13, resulta en persecución por parte de los que la rechazan. Oye, y personalmente te cuento, leer la Biblia me trae mucha paz y trae mucho regocijo a nuestras vidas, pero también nos confronta. Y es ese momento donde se irrumpe nuestra paz, o mejor dicho, nuestra comodidad frente al pecado. ¿Han escuchado a personas decir lo siguiente? No, déjame así tranquilo, yo no quiero Biblia, yo no quiero religión, Dios conoce mi corazón, yo soy buena persona, no necesito una religión porque yo desarrollé mi nivel de conciencia, Jesús me ama como soy. Y atención porque esto es un error, esto último es gravísimo. Jesús no nos ama como somos, Jesús nos ama
a pesar de lo que somos. Por eso es que su amor es invariable. Ahora, también los principales enemigos de nuestra conversión al cristianismo, tristemente, suelen ser nuestros seres queridos. Uy, le están lavando el cerebro. Esta la dije yo, por ejemplo. ¿Qué hace allí un sábado metido en la iglesia todo el día pelándose las rodillas? Ya no es el mismo de antes. Y aleluya por esto, porque Cristo me ha transformado. Entonces fíjense que trae paz para algunos, pero también trae confrontación para otros. Ahora, las conquistas del primer sello produjeron la persecución en el segundo. Recuerden que fueron venciendo y para vencer. Satanás estaba profundamente preocupado por la pérdida de los miles de sus seguidores y lanzó una persecución desenfrenada contra aquellos que estaban conquistando a sus súbditos por medio de la predicación del evangelio. Ahora, el pasaje clave que explica el significado de la espada en el segundo sello lo encontramos en Mateo 10, 34-39. En estos versículos Jesús empleó 3 palabras clave que vamos a leer a continuación que aparecen en el primer sello y es tierra, paz y espada. Perdón, en el segundo sello, tierra, paz y espada. Fíjense lo que dice Mateo 10, 34 y 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pero no este conflicto que vemos actualmente en la sociedad, no, es un conflicto espiritual, no se me vayan por otro lado. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Fíjense, por eso está el conflicto. Y por eso les decía anteriormente que los principales que nos cuestionan en nuestra decisión de ser cristianos es nuestra familia. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, claramente. Ahora, espere tantico, este Teo se chifló. ¿Cómo nos dice al inicio que el evangelio trae paz y ahora nos relata un hecho en el que Jesús dice que no ha venido para traer paz sino espada? Bueno, pues gracias al Señor que la Biblia se explica sola, porque si continúas leyendo todo el relato, en los versículos 38 y 39, te darás cuenta que Jesús estaba exhortando a los hombres a abandonar sus viejas vidas. Ahí viene la parte de la confrontación que mencionábamos anteriormente. Y muchos como Pedro, como Mateo el publicano, le siguieron, pero otros como el joven rico no quisieron renunciar y se perdieron justamente de esta oportunidad. Ahora, con esto en mente, en el siguiente segmento vamos a analizar en profundidad qué significado, aparte de la paz, representa la espada en aquella era del caballo rojo. Este programa llega a ustedes gracias a Esperanza Colombia Radio 96.3 FM. Encuéntranos en las redes sociales de Spotify, YouTube, Instagram y TikTok como Teo el Mensajero 777. La espada no solo simboliza a la Biblia, sino también el poder legítimo que tiene el Estado para castigar las transgresiones del Código Civil. Miren lo que dice Romanos 13, 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Por eso esta persecución fue tan cuestionada, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Las autoridades superiores llevan la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo.
por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Aquí estaba hablando Pablo acerca de el poder del poder civil, el poder de la espada del poder civil, y mencionando justamente en este contexto del segundo sello, los depravados emperadores romanos y sus sujetos hicieron un uso ilegítimo de la espada del Estado para perseguir a los fieles de Dios que predicaban el evangelio de la paz. Recuerden, para algunos el evangelio puede traer paz, pero para otros puede traer espada, puede traer confrontación, y por eso los emperadores romanos, en sus deleites por sangre y también por muerte, persiguieron a los fieles de Dios en esa época. La predicación del evangelio con la espada del Espíritu trae paz a los que reciben el mensaje, pero despierta el odio de los que lo rechazan. Escucha esta poderosa cita de Ellen White donde explica justamente esta relación entre el primer sello, que es el del caballo blanco, y el segundo, que es el del caballo rojo. El evangelio es un mensaje de paz, palabra clave en el segundo sello. El cristianismo es un sistema que, de ser recibido y practicado, derramaría paz, armonía y dicha por toda la tierra, hablando de la palabra clave del segundo sello. El evangelio presenta a los hombres principios de vida que contrastan por completo con sus hábitos y deseos, y por esto se rebelan contra él. Acuérdense la parte de la confrontación. Aborrecen la pureza del primer sello, que pone de manifiesto y condena sus pecados, y persiguen y dan muerte, o sea, quitan la paz, a quienes los instan a reconocer sus sagrados y justos requerimientos. Por esto, es decir, por los odios y disensiones que despiertan las verdades que trae consigo, el evangelio se llama una espada, que es la palabra clave del segundo sello. Esto lo vemos en Apocalipsis, en la página 43. Recuerden, la fe de los mártires. Ahora, en el contexto histórico, el mismo espíritu de profecía relata y detalla la relación que hay entre las conquistas del evangelio y la persecución que vino como ese resultado de las conquistas. Los poderes de la tierra y del infierno se coligaron, o sea, se unieron varias personas o grupos para conseguir algún fin. Esto es terminología de guerra, para atacar a Cristo en la persona de sus discípulos. El paganismo previó que de triunfar el evangelio, acuérdense la terminología del caballo blanco de guerra, de vencer para vencer, de seguir venciendo para vencer, sus templos y sus altares serían derribados, de triunfar el evangelio, y reunió sus fuerzas, terminología de guerra otra vez, para destruir el cristianismo. Por eso Jesús representaba una amenaza para Caifás, para Herodes, porque como era el Mesías, el rey, creyeron que les iba a quitar su poder, pero ningún. El reino de Jesús no es de este mundo, sino es de uno venidero. Se incendió el fuego de la persecución, ahí está el segundo sello. Los cristianos fueron despojados de sus posesiones y expulsados de sus hogares. Todos sufrieron gran combate de aflicciones, experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Esto es la fe de los mártires, literalmente. Por eso la gran cantidad de cartas que escribió el apóstol Pablo fueron escritas desde la cárcel, en sus peores momentos. Muchos sellaron su destino con sangre. Ahí está el color rojo del segundo sello. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes, todos eran muertos sin misericordia. Conflicto de los siglos, página 38. Vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia, o sea, el color rojo, la sangre. La gran controversia, esto es terminología de guerra, en que los discípulos de Jesús entregaban la vida, no cesaba cuando estos fieles portaestandartes de la bandera de Cristo Jesús, acuérdense también la terminología de guerra, caían en su puesto, firmes y adelante, terminología de guerra. Vencían, misma palabra del primer sello, por su derrota. Eran inútiles los esfuerzos de Satanás por vencer. Siempre ha sido el gran perdedor de toda la historia. Los siervos de Dios eran inmolados, como el cordero inmolado, o sea, un color rojo, pero su obra seguía siempre adelante. El evangelio cundía, o sea, se propagaba más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. La iglesia salió venciendo para vencer. Esto está en el conflicto de los siglos, página 39.
Tremendo, Teo. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Satanás perdía súbditos y su estrategia en ese entonces fue combatir a espada, apoyado del poder civil. Miles de cristianos eran encarcelados y muertos, pero otros los reemplazaban, y los que sufrían el martirio por su fe quedaban asegurados para Cristo y tenidos por Él como conquistadores, venciendo para vencer, palabra clave del primer caballo blanco. Habían peleado la buena batalla, la terminología militar, y recibían la corona de gloria, la corona de vencedor del primer sello, cuando Cristo viniese. Eso está en el Conflicto de los Siglos, página 40. Ahora, es significativo que en la época del apóstol Pablo, el imperio romano tenía en su mano la espada, o sea, tenían en su mano la forma de castigar a las personas mediante la espada. Eso está en Romanos 13, 1 al 5. Y está profetizado, mis queridos oyentes, que este mismo imperio recibió una herida mortal, pero su herida mortal fue sanada. Y la bestia que sube de la tierra, que tiene 2 cuernos como cordero, o sea, se ve mansita pero habla como un dragón, Satanás, va a ejercer toda la autoridad, o sea, la espada del segundo sello, de la primera bestia. Acabo de leer Apocalipsis 13, 11 y 12. El imperio mató a Pedro por crucifixión y a Pablo y a Santiago con la espada. Estos relatos los encuentras en Hechos 12, 1 y 2. Es notorio que el martirio de Santiago aparece en el texto inmediatamente después del crecimiento explosivo de la iglesia. Querido amigo y amiga que me escuchas, esto de verdad es muy duro de relatar para mí y mi intención no es asustarte en ningún momento, sino que yo quiero que conozcas lo que sucedió y lo que ha de suceder en el contexto histórico. Esto no representa ningún gozo para mí, por el contrario, es muy triste ver cómo los hacedores del mal abundan en el mundo, pero gracias al Señor que tenemos su palabra revelada y nos advierte. Bienaventurado el que lee y los que oyen este podcast y las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Todos los apóstoles murieron como mártires, menos Juan, quien el imperio romano exilió a la isla de Patmos, donde escribió este libro que estamos estudiando justamente, que en la traducción al inglés es Revelations, es revelación de Jesucristo. Al concluir el segundo sello en el año 313 después de Cristo, la iglesia estaba cansada de ser perseguida y anhelaba un respiro. Satanás sabía esto y tenía ya preparada una estrategia para amortiguar el testimonio de la iglesia, que es lo que veremos en el siguiente episodio. ¿Cómo vamos hasta ahí? El caballo rojo entonces simboliza la sangre de los perseguidos por el imperio romano, a la iglesia primitiva, bajo el edicto de toleración de Constantino el Grande en el año 313 después de Cristo. El periodo en el que se desarrolla el segundo sello es el mismo periodo de la iglesia de la Esmirna, que quiere decir mirra agridulce. Los 10 días de tribulación que se anuncian en Apocalipsis 2:10 son 10 años específicos de persecuciones imperiales por parte de Diocleciano que duraron desde el año 303 hasta el año 313 después de Cristo. En el contexto del Evangelio, la espada nos trae paz, pero en manos del poder civil y del hombre entregado a sus placeres carnales, esa paz es eliminada y trae espada, muerte. En la siguiente entrega, conoceremos en detalle la nueva estrategia de Satanás para impedir la obra del Evangelio en el mundo y cómo Cristo Jesús permanece al control de cada etapa por la que atravesará la iglesia, su pueblo escogido. Próximo episodio, tercer sello del Apocalipsis. No comemos cuento, somos jóvenes profetas.